Y la gente dice, es que Dios lo usa, y ese es uno de los grandes engaños, porque el cristiano común no sabe, porque no lee la Biblia, y la Biblia dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, ministramos, y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Traemos esta palabra como una advertencia, no tenemos repelillo contra las personas que están en esa condición. Es una advertencia para que se vuelvan a Dios y no vaya a ser tarde cuando lleguen a la presencia de Dios y se den cuenta del error que cometieron. Este tema era bien conocido en la iglesia, pero de unos años, décadas atrás, ha ido cambiando en los países desarrollados de tal manera que antes era escandaloso y no se concebía un ministro que fuera recasado. Pero hoy día el ministro, los miembros están recasados en las iglesias. Es un problema grave. Tiene solución mientras hay vida, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Por tanto, este programa no tiene el prurito de ofender, ¿verdad?, la intención de señalar, sino de llamar a la restauración. Gracias. Pero la restauración es por medio de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice que este problema surgió cuando Israel estaba en Babilonia. Dice que ahí, en Babilonia, los judíos se casaron con mujeres que no eran judías. Y cuando vinieron Nehemías a restaurar Jerusalén, uno de los cambios que debieron hacer fue dejar a aquellas mujeres que no eran de Israel. Fue duro, pero lo hicieron para servir a su Dios. Por tanto, este tema es fuerte, pero tiene solución. La persona que está en esta situación no es la única. Hay miles de personas que están en este pecado de fornicación. Recuerde que aquí no damos todas las respuestas ni abarcamos apenas un esbozo de los temas. Nuestros libros, que son gratuitos, están en internet y ellos explican ampliamente muchos de los temas que damos aquí. Para el caso tenemos un libro que se llama Una sola carne. Es un libro interesante para aprender del matrimonio. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero puede analizarlo, no sea que el Señor tenga algo que decirle a través de esos libros, que son libros escriturales, es decir, fundados en la Biblia. En ninguno de mis libros yo pongo opiniones mías, cito la Biblia. En los 26 libros que he escrito, hay uno solamente que es Vida y Ministerio, que es autobiográfico, y ese desde luego cuenta experiencia porque es de la vida nuestra. Pero todos los demás son teológicos. Así que están fundados en las Escrituras, en la sola Escritura. Entonces, vamos a hablar de este tema. Quiero que mi esposa me ayude aquí a leer en Mateo 5, 31, 32. Porque ahí es donde se encuentra la gran expresión. Ya dije que aquí no voy a explicar todo, yo me voy a ir apenas a una parte que casi es como la corona de todo este tema. Si usted quiere saber del tema, tiene que leer el libro. No se deje llevar por un video de internet, por lo que le dice, usted va del pastor porque ya sabe que el pastor le va a permitir. El pastor no te va a salvar. El hombre te puede llevar al infierno, pero de ahí no te va a sacar, no importa quién sea. Si no está parado en la Biblia, te va a hacer que tú te pierdas, que tu alma se pierda. Vamos a ver entonces la introducción, Mateo 5:31. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Vamos a ir despacio. Ahí vienen a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Cosas que la ley enseñaba. También fue dicho, dijo Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Era un pueblo que dice que Dios lo desechó y que lo dejó que hicieran lo que quisiera. No significa que todas las cosas que Israel estaba haciendo estaban bien. Ahora, Rodimari, ¿cuál es lo importante aquí? Rodimari, tenemos que comparar lo que Moisés dice con lo que Cristo dice. Hay gente que viene con textos como los que escribió Salomón, que dice, de los muertos nadie sabe. Oye, ese era el conocimiento de Salomón, pero Cristo vino a aclarar que cuando muere el rico va al infierno y Lázaro va al cielo, directamente. Entonces Jesús vino a explicar todas estas cosas. Esa era la esperanza del Mesías, que él iba a aclarar todas las cosas y lo dice. ¿Sabes quién?
la mujer samaritana en el pozo. Le dijo, Señor, sabemos que cuando el Mesías venga nos explicará todas esas cosas. Mujer, te digo que yo soy el que estoy contigo. Había una esperanza de que el Mesías iba a traer esa revelación total de las cosas. Entonces, Moisés, dice la Biblia que Jesús es el nuevo Moisés, que Moisés dice, si perecieron aquellos que oían a un hombre que los amonestaba en la tierra, cuanto más nosotros escaparemos si desechamos al que habla desde los cielos. Ese es Jesucristo. Por tanto, Jesús aclaró todas las cosas de estos temas. No se puede quedar en el Antiguo Testamento. No, porque si nos quedamos en el Antiguo Testamento hay que apedrear a todos los que me están viendo y a mí también. La paga del pecado en el Antiguo Testamento era con la muerte inmediata. Ahora la gracia de Cristo nos da la protección hasta el día que morimos. Pero no quiere decir que la gracia hay que pecar. No. Entonces dice, dele carta de divorcio. Fíjese bien, y Jesús aquí, Rodimari, pone en contraposición lo que Moisés dijo con lo que él dice. Y fíjate que el yo os digo se compara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahí está la palabra que confunde a todo mundo. Cuando la Biblia en todos los contextos dice algo y en un lugar dice algo que está confuso, es que el corazón humano o nosotros no entendemos lo que quiere decir ahí. Esto es el acabose para mucha gente. Y aquí es donde el corazón se inclina a un lado y a otro dependiendo de lo que la persona tenga en el corazón. El que quiere defender su adulterio va a tomarse de ahí, ahí dice salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús? Salvo por causa de fornicación. Bueno, lo primero que Jesús quiso decir es que la única causa en la cual la persona, si se separa o se divorcia, no peca, es cuando está en un pecado de fornicación. Y la fornicación y el adulterio son dos pecados diferentes. Yo lo tengo ampliamente explicado en mi libro. Para el caso Apocalipsis dice, y Corintios dice, a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Por qué siempre esas dos palabras están juntas? Si fueran lo mismo, estaría loco el que está hablando. Si dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ahora, ¿cómo los va a juzgar? La Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Cuando dice que los va a juzgar es con el juicio de los adúlteros y de los fornicarios. Alguna gente piensa que es un juicio futuro donde se les va a hacer concesiones. No, la Biblia habla claramente que el adulterio y la fornicación son pecados de condenación. Así que, ¿qué significa salvo por causa a no ser o salvo por causa de fornicación? Lo que significa es que cuando dos personas están en una relación fornicaria, ¿cuál es esa? Incesto, donde está viviendo un padre con su hija o un hijo con su mamá. Cuando un hombre tiene dos mujeres, que era muy común en los tiempos de Cristo, que un hombre tuviera 2, 3 mujeres. La Biblia no lo aprobaba, pero se daba en los tiempos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es otra relación fornicaria? Porque la palabra fornicación en su sentido más amplio significa perversión, algo pervertido. Así que cuando dice el Señor, cuando se separan de esa relación adúltera, esa porneia, entonces lo que están haciendo es soltándose de un pecado. Esa es la única parte cuando no pecan, pero después de ahí no se pueden soltar. Es obvio que un pecado, por ejemplo, de poligamia, varias mujeres, incesto, gente que está viviendo unión libre, eso es fornicación. Entonces, si te surge alguna pregunta, la dices, porque si a ti te surge una pregunta es porque la gente la tiene. Entonces, ya vemos que la fornicación no es lo mismo que el adulterio. Por eso Jesús dice, en caso de fornicación, sí se pueden separar. La porneia, que es un pecado sexual, una relación ilícita, aunque esté formalizada por las leyes del gobierno. Ante Dios, ese es un pecado de fornicación, y como están en ese pecado, el Señor dice, si por esa causa, al conocer que están en un pecado, ustedes se separan, no pecan, pero de ahí para allá no se pueden soltar. Ahora, ¿cuál es el sentido que la gente le da, Rodimari? Porque esto no es fácil explicarlo. ¿Cuál es el sentido que la gente le da?
Fíjate que los teólogos, para darle una salida a la gente, hace muchos años, se inventaron que esa palabra fornicación se refería al matrimonio. Ahora, mira esto, Rodimari, que es de las cosas más importantes que traigo. Lo demás está en la Biblia, lo pueden leer, pero esto es importante. ¿Cómo Jesús va a decir que cuando un hombre o una mujer falla, tiene licencia para ir a formalizar el adulterio? Si el adulterio es pecado, cuando una persona en la pareja, dame otro lápiz, cuando una persona en la pareja falla, se llama adulterio. ¿Sí o no? Dos personas casadas, falla la mujer, falla el hombre, se llama adulterio. ¿Y cómo Dios va a decir? Ahora que ya adulteraste, te voy a premiar y vete y adultera con un hombre y te casas. ¿Verdad que no tiene sentido que Jesús diga, salvo por causa de adulterio, sí puedes adulterar formalmente? Mira, Rodimari, si eso fuera así, oyente, por favor, si eso fuera así, entonces cualquier persona que quiera, que se enamora de otra persona, va y peca y le dice a su mujer, ya pequé. Y Dios dice que si peco, yo puedo seguir pecando. ¿Entendiste eso? Sería una puerta abierta. Es ilógico que Dios diga que si alguien falló, puede ir y casarse con otra. Licencia para pecar. Licencia para pecar. Pero alguien dirá, no, es la parte afectada. Ya vamos a ver que ante Dios, estas dos personas ya no son dos, son uno. Y que si son una sola carne, ya no son dos, y que no hay ni afectado ni afectada, sino que los dos pecan, dice el Señor. Ahora vamos con esa parte. Ajá. Entonces, a no ser por causa de fornicación, lo que quiere decir es que estén en una relación ilícita, pero no habla de que alguien peque de los dos, porque eso se llama adulterio, por favor. Entonces, dice, léeme desde el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, de una relación ilegítima, hace que ella adultere. Ella adultera. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Los dos, no hay una parte afectada. Dice que tanto el que ofendió como el que el otro, si fuera el caso así, los dos. Así que Dios responsabiliza a los dos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sigamos leyendo entonces. Ya leímos Mateo 5:31. Leamos el siguiente pasaje que no sé cuál es. Mateo 19. Ok, léelo, verso 3. Es el mismo, pero ahí hay otros datos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate que el judío daba por cualquier causa. ¿Y por qué dice el hombre? Te explico. Porque hay que detenerse. Y es lo que tú me decías el otro día, de que a veces no nos detenemos. Le hemos corrido. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esto se repite cuando el Señor dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y por qué solo el hombre se menciona? Les explico. Porque en Israel solo el hombre podía dar carta de divorcio, la mujer no. El hombre, por cualquier causa, el café no estaba caliente, entonces agarraba, escribía y le decía, toma, y se lo daba en la mano, la carta de divorcio. Entonces, por eso es que dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Y qué responde Jesús? Le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí dice que es un hombre y una mujer. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Rodimari, dime qué tú entiendes por una sola carne, así de sencillo. Que ya no son dos, que son inseparables para siempre. ¿Ok? Y lo que Dios juntó, que no lo separe. Ahí, lee. Así que ya no son más dos. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Rodimari, Dios no está bromeando, ni Dios no miente. Dice que ya no son dos, sino una sola carne. Cualquiera de estas dos personas que tome para la izquierda o para la derecha está dejando ese cuerpo incompleto, porque Dios no puede mentir. Son delante de Él una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero aquí viene la gente con un invento. Dice, pero es que a mí no me unió Dios. Es que desde el momento en que tú te casas,
ya estás unido porque es una ley de Dios, una ley divina. Para el caso, te pongo el ejemplo, en Israel las niñas no decidían casarse ellas, eran los padres quienes las daban en matrimonio. Y ellas pudieran decir, es que a mí no me casó Dios, fue mi papá. Y ese era el contexto en lo que se da este verso, así que no hay excusa. Sigamos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ajá, entonces le preguntan, ¿y Moisés por qué la dio? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahí está claro, Jesús dice que son una sola carne, que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, y que al principio no fue así, sino que fue por la dureza del pueblo, no venía de Dios, fue por la dureza. Pero él dijo, que cualquiera. No, ¿qué dijo él? Leo. El 9. Ajá. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada. Los dos adulteran y dice salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa? Salvo por causa de un matrimonio legítimo. Ya dijimos, eso no es un pecado. Porque ¿cómo Dios va a decir? Si pecas en tu matrimonio, adulteras, entonces sí, ahí sí puedes ser un adúltero de por vida. Ve y cásate con otro y quedas oficialmente como adúltero eterno. Es una locura. El Señor no quiere decir eso. Salvo por causa de fornicación significa salvo por causa de una relación ilegítima en el aspecto sexual, como poligamia, un hombre que tiene muchas mujeres, incesto, o un padre con el hijo, fornicación también, el caso más simple es dos personas unidas sin haberse casado, eso también. Así que hay muchas formas de porneia, pero no significa adulterio. Eso es que si se separan, un hombre dice, ok, yo tengo 3 mujeres, voy a dejar 2 mujeres y me voy a quedar con una. Eso se da hasta el día de hoy en esas zonas del Medio Oriente y de África. Entonces, dice, en ese caso no pecas, porque te estás soltando de un pecado. Si dejas a tu pareja porque estás sin casarte y no quieres casarte, entonces no pecas porque te estás librando de un pecado. Si estás recasado y te sueltas, no pecas porque te estás deshaciendo de un adulterio. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esto es delicado porque esto tiene que ver con la salvación del cristiano. Usted decide si le quiere creer a las Escrituras o a lo que dicen por ahí la gente. Así que vamos a terminar. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate bien lo que le dicen. ¡Wow! Yo no sabía eso. Yo andaba la cartita aquí de divorcio para dársela a mi mujer y el lápiz, yo lo andaba aquí, la pluma, porque estaba listo que cualquier cosa, escribía y le daba la cartita. Pero, Señor, siendo así la cosa está dura. Y entonces no conviene casarse. Y el Señor le toma la palabra cuando le dice no conviene casarse. ¿Y qué le dijo? Pues entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es dado? El no casarse. Entonces dice, no conviene casarse. Y el Señor como que le está diciendo, ok, sí, esa es la única salida, que no te cases si no te quieres meter a problemas, pero no todos son capaces de recibir esto. ¿El qué? El ser eunuco. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿verdad? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los reyes hacían eunucos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En esos versos del 10 al 12, ¿da alguna salida el Señor? Ninguna. Dice, esa es la única, pero no todo el mundo. O sea que aquel esperaba que le iba a hacer una concesión y Jesús le toma la palabra y le confirma. Sí, eso es lo único que te puede evitar que te quedes solo. Y yo no sé si Pedro tendría las ganas de quedarse solo. Seguimos. 1 Corintios 7, 11, desde el 10. Amén. Desde el 10 en adelante. 1 Corintios 7, 10. Ajá. Dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido. Mando, no yo, sino el Señor. Mire, mandamientos del Señor que recibió Pablo. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. La única salida que tiene es quedarse sola o reconciliarse con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está claro. Ahora, vamos a ver otros casos en la Biblia, como Deuteronomio 21:15, donde habla de estos casos que aparentemente la gente lo toma para decir que un hombre puede tener varias mujeres, pero vamos a ver que Cristo aclaró que eso no es así. Vamos. Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere. Ok, pero lo importante es que el pasaje habla aparentemente de dos mujeres. Recuerda que el pueblo se ha apartado, pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad?, que por ejemplo, de los obispos, ¿verdad? Jesús lo aclaró y dice marido de una sola mujer, que lo que Dios unió es una sola carne, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que vemos cómo Jesús viene a aclarar todos estos asuntos que estaban dentro del marco del pueblo judío bajo la tutoría de Moisés. ¿Ok? Estos pasajes se pueden confundir y Cristo vino a aclarar todo esto. Así que por eso los estamos trayendo para que la gente lo sepa. Y